A todos ustedes, mi nombre es Jorge Benítez, pertenezco al Departamento de Generación de Conocimiento y el día de hoy vamos a iniciar con la capacitación de Compact Contabilidad. Esta capacitación se va a dividir en 2 sesiones, entonces yo les digo hasta qué momento cortamos la primera y les comento sobre la segunda sesión. El tema que vamos a ver el día de hoy es el sistema de Compact Contabilidad. El objetivo de esta sesión es que conozcan el sistema desde el proceso de la creación de una empresa hasta la generación de información, inclusive para cumplir con la obligación de contabilidad electrónica. El temario es un poquito amplio, vamos a ver lo que es la creación de una empresa, la captura de cuentas y pólizas, vamos a prepararnos para contabilidad electrónica, vamos a generar el control de IVA y DIOT, los reportes de estado financiero, el proceso de cierre, respaldar y restaurar, y retomaríamos el tema de contabilidad electrónica. Las versiones a utilizar para esta sesión van a ser Compact Contabilidad 741 o superior. Actualmente es la última versión liberada, versión 741 de Compact Contabilidad. Bueno, antes de comenzar con la sesión, quisiera indicarles quiénes somos. Nosotros somos Compact. Desarrollamos y comercializamos software empresarial fácil y completo que ayuda a las personas a ser más productivas. Tenemos 30 años de experiencia, somos líderes en facturación electrónica, tenemos presencia en más de 450 instituciones educativas y contamos con una cobertura nacional de más de 1,500 distribuidores en 8 oficinas regionales ubicadas en Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Mérida, Veracruz, León, Guadalajara y la Ciudad de México. Somos el software favorito de los contadores y somos líderes en facturación electrónica. Fuimos los pioneros en la emisión de factura electrónica desde el 2006 y esta experiencia hoy nos permite ayudarte no solo a cumplir con la disposición de facturación electrónica, sino a facilitarte la automatización y digitalización de tus procesos de negocio para un mayor control. Somos la única casa de software empresarial autorizada como PAC, es decir, somos proveedores autorizados de certificación por el SAT. Actualmente tenemos empresas timbrando con Compact 550,000 y tenemos 332 millones de timbres generados, de los cuales el sistema de nóminas o sobre recibos de nóminas ha timbrado 62 millones de recibos y tenemos timbradas hasta la fecha que les voy a dar 270 millones de facturas. Esto es hasta el 18 de agosto. Algunos de nuestros principales clientes, ya que contamos con más de 650,000 clientes en todo el país, son de diferentes giros y tamaños de empresa y los pueden apreciar en la lámina. Nuestro portafolio de productos. Nuestro software y aplicaciones se adaptan a los procesos de la micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos una plataforma de sistemas contables y comerciales. Dentro de los contables tenemos Compact Contabilidad, que es el sistema que vamos a revisar el día de hoy. Tenemos Compact Nóminas y Compact Bancos. Y del lado de los sistemas comerciales tenemos Compact Comercial, Compact Factura Electrónica y Compact Punto de Venta. Además, contamos con un portafolio de aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. Dentro de las aplicaciones web tenemos Compact CFDI Facturación en Línea, Compact CFDI Facturación en Línea Plus y Compact CFDI Móvil, además de Business Intelligence. Y de escritorio tenemos una aplicación de la creación de una empresa en este sistema. Para crear una empresa en el sistema es necesario estar dentro de la aplicación, ingresar al menú Empresas y presionar la opción Nueva Empresa. Se va a visualizar una ventana como la que están viendo en pantalla, donde será necesario capturar el nombre de la empresa, el RFC. Si vamos a especificar un catálogo preinstalado, Compact Contabilidad cuenta con una serie de catálogos preinstalados para agilizar la captura de cuentas en el sistema. Y tenemos diferentes giros de catálogos, los cuales se pueden adecuar en base a un catálogo general, una empresa de servicios, una empresa comercial o inclusive una empresa industrial. Para nuestro ejercicio vamos a seleccionar un catálogo general. El sistema cuenta además
con diferentes tipos de periodo contables. Ahora con todo el tema de facturación electrónica, las empresas se deben de crear con tipo de periodo mensual. Sin embargo, COMPACI Contabilidad maneja periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o inclusive especiales, donde nosotros podamos definir la fecha de inicio y fin de cada periodo y podremos manejar hasta 13 diferentes periodos en el sistema. Automáticamente el sistema, cuando elegimos el tipo de periodo, nos va a poner como periodo vigente la fecha o el mes de acuerdo a la fecha de la máquina. ¿Sí? Esto va a ser automático por el sistema. Y también por omisión está activada la casilla de manejar periodos abiertos. Esta opción se refiere a que podremos capturar en el sistema información de cualquier periodo, sobre todo el ejercicio. Sobre todo el ejercicio me refiero a cualquier día del año en curso. COMPACI Contabilidad puede trabajar con 2 ejercicios simultáneos, que es el ejercicio actual y uno futuro, inclusive con un ejercicio anterior o ya cerrado. En estos rangos de ejercicios se podrá hacer una modificación en cualquier momento y los saldos se verán actualizados en línea automáticamente. En la parte inferior de la ventana de la creación de empresas se visualiza la ubicación de los archivos de la empresa, donde el sistema nos va a indicar el nombre de la base de datos que tiene. Las bases de datos de COMPACI son una plataforma SQL, es decir, se crean bajo SQL, y también nos va a especificar la ruta de respaldos y la ruta de archivos de salida. Cuando presionamos el botón guardar, en base a toda esta configuración, el sistema crea la empresa y crea su administrador de documentos digitales también. Más adelante vamos a ver qué es el administrador de documentos digitales. Los catálogos de cuentas contables en COMPACI Contabilidad se codifican de la siguiente manera. Podemos tener estructura de cuenta, es a lo que llamamos cómo vamos a formar los números de la cuenta. La estructura de cuenta puede manejar hasta 30 dígitos y n segmentos. Y las clasificamos o las dividimos los segmentos por guiones. Les voy a dar un ejemplo. En este caso tenemos una estructura 3-4. Significa que tenemos 2 segmentos, el primero con 3 dígitos y el segundo segmento con 4 dígitos. Es decir, que tenemos 7 dígitos en total para la estructura de la cuenta. Le repito que COMPACI Contabilidad puede manejar hasta 30 dígitos en su estructura de cuenta. ¿Sale? Tenemos entonces 2 segmentos, uno de 3 y otro de 4, formando 7 dígitos. Los niveles en el catálogo de cuentas van a ser la acumulación de cada una de esas cuentas de acuerdo específicamente a su nivel. COMPACI Contabilidad tiene una opción en la que cada segmento sí es un nivel. En este caso tenemos una estructura de un segmento con un dígito, segundo segmento con 3 dígitos y tercer segmento con 4 dígitos. Significa que tenemos una estructura de cuenta 1, 3, 4. ¿Sí? Y quiere decir que tenemos 8 dígitos y 3 segmentos. La opción cada segmento si es un nivel se refiere a que en base al número de segmentos, el número máximo de niveles que podamos tener va a ser delimitado por esos segmentos. En este caso tenemos 3 segmentos, el número máximo de niveles que pudiéramos tener sería 3. El primer nivel, que es la cuenta 1, 0, 0, 0, 4 ceros, sería el primer nivel. Segundo nivel, cuenta 1, 0, 0, 1, 4 ceros, este sería el segundo nivel. Y tercer nivel, cuenta 1, 001, guión 0001. Este sería nuestro tercer y último nivel, ya que la opción cada segmento, si es un nivel, se basa en especificar los niveles de acuerdo al número de segmentos que tengamos definidos en la estructura de la cuenta. COMPACI Contabilidad cuenta además con otra configuración que se llama cada segmento no es un nivel. Para este caso tenemos una estructura de un segmento con 3 dígitos y un segundo segmento con 4 dígitos. Es decir, tenemos una estructura de cuenta 3, 4. 7 dígitos, 2 segmentos. Y tenemos el mismo ejemplo. El primer nivel es la cuenta 000-1000. El segundo nivel es la cuenta 102-001.
0000. El tercer nivel, si se fijan aquí, cada segmento no es un nivel, entonces podremos dar de alta inclusive diferentes niveles de cuentas sin ninguna restricción. En este caso tenemos 3 niveles, a pesar de tener una estructura de cuenta de solamente 2 segmentos. Y también cuenta con una opción que se llama cada segmento si es un nivel a partir de la cuenta de mayor, donde vamos a decir que la cuenta de mayor es la 102.0000. Tenemos una estructura entonces de un segmento con 3 dígitos y un segundo segmento con 4 dígitos. Es decir, tenemos una estructura de cuenta 3-4. 2 segmentos, 7 dígitos. Si decimos que la cuenta de mayor es a partir de la 102, querrá decir que a partir de esta cuenta podemos tener 2 niveles de acumulación. ¿Cómo es la captura de las cuentas contables en el sistema? El catálogo de cuentas contables se puede consultar, modificar o podemos crear nuevas cuentas desde la opción Menú Catálogo, Catálogo de cuentas o presionando simultáneamente la tecla de función Control más F3. La ventana que ven en pantalla será la ventana del catálogo de cuentas que se divide en 2 secciones. La que está del lado izquierdo la llamamos árbol de cuentas y la que está del lado derecho tal cual es ya la estructura o los datos de la cuenta. Para generar una nueva cuenta será necesario presionar el botón de nuevo, capturar el número y nombre de la cuenta y capturar la cuenta de la cual depende, es decir, a qué cuenta va a acumularse. Presionamos el botón guardar y estos son los datos requeridos mínimos para capturar una cuenta. Cuando damos de alta una cuenta, automáticamente la vamos a ver reflejada del lado izquierdo dentro del árbol de cuentas y la vamos a ver de acuerdo a su nivel de acumulación conforme el campo subcuenta D. ¿Sale? Si damos doble clic sobre la cuenta que acabamos de crear, podremos ingresar a la pestaña número 2 que se llama Fiscales. Desde esta pestaña vamos a poder hacer la asignación del código agrupador de cuentas del SAT para cumplir con la legislación de contabilidad electrónica. Si damos clic a la tecla de función F3, nos aparecerá el listado de los dígitos agrupadores del SAT. Automáticamente, cuando insertamos una cuenta afectable, esta va a modificar la cuenta acumuladora y va a inclusive hacer el traspaso de los saldos de esa cuenta hacia la cuenta afectable y a la cuenta acumulable. Vamos a hacer un ejercicio como tal en el sistema de inclusive crear una empresa y crear unas cuentas, así como crear una póliza. Voy a abrir el sistema. Presionamos el botón de catálogo de empresas y presionamos el botón nueva empresa. Para este ejercicio vamos a capturar la empresa Consultores Especializados, cuyo RFC es AAQM 610917, Q de queso, J de Ana. Vamos a seleccionar el catálogo preinstalado general. El sistema automáticamente nos especifica la estructura de cuenta que tiene ese catálogo y desactiva los parámetros de configuración. La vamos a dar de alta para el ejercicio 2014, tipo de periodo mensual, y el sistema automáticamente nos especifica el periodo vigente de acuerdo a la fecha de la máquina, así como el parámetro de manejar periodos abiertos. Esto es para permitir la captura en cualquier periodo de la empresa. En la parte inferior se especifican los datos de la base de datos, en donde toma el nombre de la empresa para generar esa base de datos. Nos especifica además los directorios de archivos de respaldo y de salida que se van a generar para esa empresa. Automáticamente es en base al nombre de la base de datos, en la ruta de C Compact Empresas. Es una ruta por default del sistema y ahí va a crear el directorio de la empresa para sus respaldos.
Vamos a dar guardar y el sistema comienza a generar la empresa. Una vez generada la empresa, podemos abrirla. Y al abrirla genera el administrador de documentos digitales. Más adelante les voy a explicar para qué sirve el administrador de documentos digitales. Entonces, esta es la ventana general del sistema. Tenemos una barra de menús, que es la de arriba, donde está empresa, pólizas, reportes, catálogo, activos fijos, configuración, etcétera. Y tenemos la barra de herramientas, que son unos accesos directos rápidos a la aplicación. Vamos a ingresar al catálogo de cuentas. Esto lo hacíamos desde el menú catálogo, opción catálogo de cuentas, o con la combinación de teclas control más F3. ¿Sí? La ventana general del catálogo de cuentas nos muestra del lado izquierdo el árbol de cuentas, que es donde podremos revisar los niveles de las cuentas y las cuentas de acumulación de todo el catálogo. Por eso es que le llamamos árbol de cuentas. ¿Sí? Cada una de las cuentas de acuerdo a su naturaleza o tipo de cuenta y con sus diferentes niveles de acumulación. Dentro del árbol de cuentas tenemos un menú contextual. ¿Qué es un menú contextual? Quiere decir que si damos clic derecho sobre alguna de las cuentas, podemos decirle insertar cuenta. El sistema automáticamente genera un nuevo registro para empezar a capturar esa cuenta. Voy a dar de alta, por ejemplo, la cuenta Banamex. Automáticamente, cuando damos clic derecho sobre una cuenta en la opción insertar cuenta, el sistema nos toma el dato de automático de la subcuenta D, es decir, la cuenta a la cual va a acumular. ¿Sí? Si doy guardar a la cuenta, automáticamente depende de la cuenta de la cual hicimos esa inserción. Esta opción es el menú contextual dentro del catálogo de cuentas. O bien, si presiono el botón nuevo, sin tener ninguna cuenta seleccionada, voy a cerrar el catálogo y volverlo a abrir para que vean la opción. Aquí no tengo ninguna cuenta seleccionada, presiono nuevo y yo puedo capturar manualmente el número de cuenta y la opción subcuenta D, donde yo podré seleccionar la cuenta de la cual va a depender. Si doy guardar, automáticamente en el árbol me ve reflejado la captura que acabo de realizar de dicha cuenta. Los catálogos preinstalados en Compact Contabilidad tienen predefinidos ya los dígitos agrupadores del SAT. Habíamos comentado que dentro de la pestaña 2, fiscales, íbamos a hacer la asignación del código agrupador del SAT. ¿Sí? Es importante aclarar que las nuevas cuentas que vayamos a generar, debemos asignarles ese código agrupador SAT. Voy a seleccionar cada una de las cuentas para ingresar a la pestaña fiscales y hacer la asignación del código agrupador del SAT. Más adelante vamos a revisar un ejercicio en el que podremos hacer la asignación de los dígitos fiscales de forma masiva. Vamos a dar de alta una nueva cuenta en el catálogo. Llame viáticos. Y vamos a dar de alta una nueva cuenta que se llame renta de edificio. Nosotros podemos consultar una cuenta
tecleando su número y inclusive hacer modificaciones. Si yo me equivoqué en alguno de los datos de captura, puedo corregir y el sistema hace automáticamente los cambios, ¿sí? Voy a revisar inclusive desde el árbol de cuentas. Puedo revisar los datos que acabo de modificar. Voy a regresar a la presentación y ahorita seguimos con el ejercicio. Acabamos de dar de alta entonces la cuenta de viáticos y la cuenta de renta de edificio, de las cuales no hemos hecho todavía la asignación. Voy a regresar al sistema para hacer la asignación del código agrupador. Cabe resaltar que en la pestaña Fiscales, los códigos agrupadores que nos aparecen son únicamente los que corresponden con la naturaleza y tipo de la cuenta. Voy a seleccionar la otra cuenta. Y hacer la asignación del código agrupador. ¿Sí? Los códigos que aparecen aquí son únicamente los que corresponden con la naturaleza y tipo de la cuenta que acabamos de crear. Entonces, hasta este momento ya generamos la empresa con su configuración de periodos del ejercicio, un catálogo preinstalado. Ese catálogo preinstalado ya le agregamos unas cuentas que necesitamos para la captura. Todos los catálogos preinstalados tienen la opción de poder agregar las cuentas que necesitemos sin ningún problema. CompAQ Contabilidad puede clasificar la información de sus pólizas, es decir, toda su captura de documentos, para poder generar un mejor control en la numeración de estas pólizas. Dentro del menú configuración tenemos la opción tipos de póliza. Esta opción nos sirve para definir los diferentes tipos de póliza con los que podemos trabajar en el sistema. Por omisión, el sistema tiene precargados 5 tipos diferentes, que son ingresos, egresos, diario, orden y estadística. Sin embargo, nosotros podemos generar nuestros propios tipos de póliza, como puede ser póliza de venta del día, póliza de venta crédito, póliza de venta contado, póliza de compra. Nosotros podremos generar los tipos de póliza que necesitemos de acuerdo a nuestra configuración o implementación en el sistema. Una vez que tenemos configurados los tipos de póliza, ahorita regresamos al sistema para hacer el ejercicio, es importante que para la captura de las pólizas previamente se configuren estos tipos de póliza. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, le repito, donde podremos definir la foliación para esas pólizas, donde una de las ventajas que tiene CompAQ es que esta foliación puede ser por periodo o por ejercicio. Es posible además reiniciar el número de póliza, ya sea cada mes o inclusive cada año, donde además podemos indicar si la póliza va a estar dentro de un rango. Podemos además generar conceptos de póliza para agilizar la captura, donde podremos categorizar obviamente las pólizas y sus movimientos. Y se cuenta además con opciones para autocompletar. Antes de ingresar a la captura de pólizas, voy a regresar al sistema para explicar entonces los tipos de póliza. Habíamos comentado que en el menú configuración, tipos de póliza, tenemos la opción catálogo. Voy a dar F3 y voy a desplegar los tipos de póliza que por omisión ya existen en el sistema. Les había comentado que era ingresos, egresos, diario, orden y estadística. Sin embargo, nosotros podremos definir nuestro tipo de póliza personalizado.
Por ejemplo, póliza de venta. Si yo la despliego, puedo manejar el número de póliza por ejercicio, es decir, por año, o por periodo. Si yo lo manejo por periodo, podré especificar un número inicial para cada uno de los periodos en el sistema. Donde, por ejemplo, para este caso, estoy definiendo un rango de 100 pólizas por mes. ¿Sí? Si yo especifico por periodo, entonces podré definir el periodo inicial de acuerdo al número de póliza que voy a capturar para cada mes. ¿Sí? Por omisión, voy a desplegar uno de los tipos de póliza por omisión. El sistema las maneja por ejercicio, es decir, por año. Pero nosotros podremos reconfigurarlo para manejarlo por periodo o por ejercicio según necesitemos. Habíamos comentado también, entonces, que podríamos manejar conceptos precargados en el sistema. Esto para clasificar la información de nuestras pólizas. Lo hacemos desde el menú Configuración, Conceptos, Catálogo. Y podemos dar de alta diferentes conceptos para que estos los seleccionemos en la captura de nuestras pólizas. ¿Sí? El sistema nos va acumulando los conceptos que vamos generando. Voy a regresar a la presentación. Una vez que tenemos esta configuración previa para la captura de pólizas, ya podemos iniciar entonces como tal a capturar estos documentos en el sistema. La combinación de teclas Control P nos abre la ventana para la captura de pólizas, o bien en el menú Pólizas se encuentra la opción Pólizas. Lo que necesitamos para realizar la captura son unos datos de encabezado y tal cual la captura de los movimientos de nuestra póliza. Tal cual la póliza se divide en dos partes. La primera, como les comento, que es el encabezado, donde se especifica la fecha, el tipo, el número de póliza y el concepto de la póliza. Esto es lo que llamamos encabezado de la póliza. Sin embargo, dentro del encabezado tenemos la llave de esa póliza o el identificador de esa póliza. Este identificador se forma con la fecha, el tipo y número de póliza. Esto es lo que hace que identifiquemos los diferentes tipos de póliza en el sistema. Adicionalmente, dentro del encabezado de la póliza, podemos manejar pólizas de ajuste o pólizas sin afectar. Las pólizas de ajuste las utilizamos como tal pues para meter un ajuste en nuestra contabilidad. Inclusive la póliza de cierre del ejercicio es considerada una póliza de ajuste. También manejamos el parámetro de póliza sin afectar, que se refiere a que podemos adelantar la captura de pólizas, pero que los saldos o movimientos de esta póliza no afecten a nuestra contabilidad. A eso se refiere la opción póliza sin afectar. Es decir, que una póliza capturada no va a ser considerada dentro de los saldos de nuestras cuentas en el sistema. Entonces, esto es parte del encabezado y la parte inferior sería la parte de los movimientos de la póliza. Es decir, en cuanto a movimientos, nos referimos tal cual a la captura de la cuenta contable y el cargo o abono en importes para esa cuenta contable. Una vez que ingresamos a la póliza, capturamos el encabezado y pasamos al área de movimientos, entonces podremos capturar la cuenta contable en la ventana Movimientos de la póliza, donde automáticamente el sistema nos va a ir haciendo el cálculo de las sumas iguales de todos los movimientos. Es necesario capturar el número o nombre de la cuenta y capturar el importe de cargo o abono para esa cuenta. Podremos además especificar una referencia o inclusive uno de los conceptos que ya capturamos los podremos seleccionar aquí o capturar un concepto nuevo sin ningún problema. Y también
un diario de movimiento si es que así se requiere. Automáticamente el sistema, le repito, va haciendo el cálculo de las sumas iguales de los movimientos de cargo o abono. Dentro de esta ventana tenemos teclas rápidas o de acceso rápido o de configuración rápida para la captura. La tecla de función F9 o el asterisco nos puede realizar el cuadre de la póliza en base a la diferencia que encuentra el sistema en cargos y abonos. En la parte inferior habíamos comentado que el sistema nos muestra las sumas iguales de cargos o abonos y la diferencia que encuentra si es que así se requiere. Bueno, la tecla de función F9 o el asterisco, en base a esa diferencia, registra de forma automática el cargo o abono en el sistema. La combinación de teclas control más T de Tito lo que hace es invertirnos el importe capturado. Es decir, si yo capturé el importe en cargo, pero era un abono, bueno, no es necesario que yo borre el importe para que lo registre como abono. La combinación de control T hace el movimiento inverso. Es decir, si yo capturé un cargo, bueno, lo cambia a abono. Y si yo capturé un abono, lo cambia a cargo, sin necesidad de volverlo a capturar. Esto es con la combinación de teclas control T. La letra C de casa lo que hace es mostrarnos una calculadora para realizar operaciones en el área del movimiento, ¿sí? Tal cual es una sumadora en pantalla para realizar nuestras propias operaciones. La tecla X lo que hace es mostrarnos los datos del XML para hacer la asociación de las pólizas a nivel movimiento. Esto para cumplir con el tema de contabilidad electrónica. Y la tecla de más lo que hace es mostrarnos o agregarnos 3 ceros más al importe capturado. Es decir, nos sirve para definir los miles en un importe y agilizar la captura. Vamos a dar de alta una póliza en el sistema como tal. Voy a regresar para dar de alta saldos iniciales. Habíamos comentado entonces que el ingresar a la captura de pólizas lo hacemos desde el menú pólizas, pólizas o con la combinación de teclas control P. Lo que hace el sistema es mostrarnos la ventana de pólizas y habíamos comentado que el encabezado de la póliza era la fecha, tipo y número, que adicionalmente este encabezado lo considerábamos la llave o el identificador de la póliza. Podremos especificar la fecha. Al manejar periodos abiertos, el sistema nos permite la captura, aunque sea de un periodo anterior. Habíamos comentado que durante la creación de la empresa, el sistema automáticamente toma, de acuerdo a la fecha de la máquina, esa fecha como periodo vigente de la empresa. Sin embargo, el sistema, al manejar periodos abiertos, permite la captura de información sobre cualquier periodo de la empresa en el ejercicio. ¿Sí? A pesar del cambio, yo puedo modificar la fecha, seleccionar, y de acuerdo a los conceptos capturados, yo podré elegir alguno o podré capturar mi concepto sin ningún problema. Después de capturar el encabezado de la póliza, el sistema automáticamente va a hacer una conexión con el administrador de documentos digitales. El administrador de documentos digitales es un almacén digital para nuestros documentos electrónicos. Este almacén de documentos o administrador de documentos digitales lo vamos a llamar ADD, que es la abreviación de estas siglas, Administrador de Documentos Digitales. Más adelante vamos a explicar la funcionalidad de este ADD y para qué nos sirve durante nuestra captura de movimientos. En este caso voy a estar cerrando la ventana para explicarla más adelante. Vamos a capturar entonces la póliza de saldos iniciales, donde habíamos comentado que era la cuenta de bancos,
Les recuerdo, voy a capturar solamente el 30 y presionar la tecla de más en mi equipo. Esta opción lo que hace es autocompletar con miles la cantidad registrada, es decir, me agrega 3 ceros cada vez que yo presiono la tecla de más. Les había comentado también que la tecla C de casa, inclusive se muestra aquí con el icono arriba, si presionan la letra C de casa sobre el importe del movimiento de cargo o abono, el sistema abre la calculadora. Esta calculadora tal cual es una sumadora donde yo podré realizar movimientos, ¿sí? Puedo usar el teclado o puedo usar el mouse y es tal cual una sumadora. Inclusive podré mandar el resultado al importe en el que esté. Adicionalmente podré imprimirlo, puedo borrar lo que tengo del lado derecho que es un ticket, puedo inclusive modificar la fuente o el tipo de letra que se está visualizando en el ticket. Para eso me sirve la calculadora. Voy a capturar otro movimiento que sería a clientes. Y voy a explicar entonces que los conceptos que generamos previamente los podemos utilizar también en el apartado de movimientos. Y si el concepto no existe, pues también podré capturarlo. Y voy a explicar también cómo hacer el cuadre de la póliza. Habíamos comentado que F9 nos hace el cuadre automático de la póliza. ¿Sí? Si revisamos la parte inferior de la ventana, tenemos las sumas iguales, donde tenemos un total de cargos de 160,000 y un total de abonos en cero. Y la diferencia son precisamente los 160,000. La tecla de función F9 me pone automáticamente el importe de la diferencia en el tipo de movimiento faltante, en este caso abono. Y lo hace de forma automática para realizar el cuadre de la póliza. Una vez que terminamos de hacer la captura, podemos guardar los movimientos y automáticamente revisar la captura de la póliza. Muy bien. Voy a generar entonces una nueva póliza y voy a generarla en otro mes. Los conceptos que previamente capturamos, si nosotros usamos la tecla ampersand y el número de concepto, el sistema automáticamente nos pone el concepto que capturamos con ese número. Voy a usar, por ejemplo, el 3, nuevamente. Es la tecla ampersand, el 3, y le puedo poner o completar la información, ¿sí? Pago de factura y yo completé de terreno. Si revisamos el concepto nada más se llama pago de factura y puedo autocompletar inclusive la información. Si paso al área de movimientos, el sistema vuelve a abrir el administrador de documentos digitales o ADD. Para este ejercicio voy a salir hasta que no expliquemos como tal el uso completo del ADD. Voy a seleccionar la cuenta que generamos, que era renta del edificio. Y voy a cuadrar la póliza con F9. ¿Sí? Tengo entonces las teclas rápidas que ya revisamos, la llave de la póliza, los conceptos a nivel encabezado o a nivel movimiento
y los conceptos inclusive se pueden autocompletar de acuerdo a la información que previamente capturamos, ¿sí? Vamos a revisar entonces o volver nuevamente a la presentación. Ya dimos entonces de alta la póliza de apertura de saldos iniciales y también realizamos la póliza del pago de la renta del edificio del mes vigente. ¿Qué es lo que tenemos que prepararnos o qué es lo que tenemos que preparar en el sistema para la contabilidad electrónica? La contabilidad electrónica tiene unos requisitos en el sistema. El primero es que la empresa tenga su ADD. Su ADD es su administrador de documentos digitales. El siguiente requisito es que la empresa tenga asociados los XML a los movimientos de las pólizas. Otro requisito para la contabilidad electrónica es que la empresa tenga un tipo de periodo mensual. Además, que las cuentas tengan asignado su agrupador SAT. El administrador de documentos digitales, como ya lo estuvieron viendo durante la captura de pólizas, este es un gestor de XML, es tal cual un administrador para controlar todos los XML, tanto recibidos como emitidos de nuestra empresa. Este ADD o administrador de documentos digitales permite realizar búsquedas, validaciones, almacenamiento de los XML, permite realizar la relación con las pólizas y además podemos, además de cargar XML, también cargar otro tipo de documentos en él. El ADD cuenta con algunas pestañas como son recibidos, emitidos, otros documentos y sobre recibos si se encuentra o si se cuenta también con el sistema de Compact y nóminas. También vamos a poder revisar los sobre recibos para hacer asociaciones con pólizas o inclusive con otros documentos. Para ingresar al administrador de documentos digitales existen dos opciones. Una ya vimos que es durante la captura de los movimientos de la póliza, el sistema automáticamente abre el ADD o administrador de documentos digitales. Sin embargo, como gestor de XML o controlador de documentos, podemos ingresar también desde el menú Empresa, dentro de nuestra empresa en Compact y Contabilidad, en la opción Administrador de documentos digitales. Este ADD cuenta con diferentes botones, como cargar documentos recibidos, ¿sí? Cargar documentos emitidos, visor de documentos, ahorita lo vamos a revisar, certificados y folios del SAT, índices y configuración ADD. Para esta práctica vamos a revisar la carga de documentos recibidos, es decir, todos los XML que nos envían nuestros proveedores deben ser asociados a nuestras pólizas contables como tal. Entonces vamos a revisar cómo es la captura y el cargado de documentos con XML recibidos. Para realizar la carga de XML al ADD existen tres opciones diferentes. La primera es ingresando a cargar documentos recibidos, seleccionando la opción seleccionar archivos y posteriormente el botón cargar. La segunda opción es el menú contextual desde el explorador de Windows. Si nosotros seleccionamos un XML desde el explorador de Windows y damos clic derecho sobre el XML, ese menú que aparece en Windows se llama menú contextual, donde incluimos una opción que se llama ADD Compact Key, con la opción de validar y cargar ese XML. Y la tercera opción, que es la que llamamos drag and drop, que es seleccionando los XML en una carpeta desde el explorador de Windows y arrastrándolos y soltándolos al área cargar documentos dentro del ADD. Vamos a hacer como tal este ejercicio de validación y cargado de los XML al administrador de documentos digitales. Voy a regresar al sistema. Voy a ingresar al administrador de documentos digitales o ADD desde el menú Empresa, opción Administrador de documentos digitales. Siempre que abramos el ADD desde nuestras aplicaciones, va a abrir una página web utilizando Internet Explorer.
es muy importante comentarles que la versión del Internet Explorer con la que trabaja el sistema debe ser versión 10 o posterior, es decir, es un requisito que se cuente con Internet Explorer 10 o posterior, ¿sí? Entonces, los botones que tenemos de configuración del sistema son cargar documentos recibidos, cargar documentos emitidos, visor de documentos, certificados y folios del SAT, índices y configuración ADD. Configuración ADD nos aparece una opción que se llama criterios para recibir comprobantes tanto recibidos como emitidos. Y son tal cuales las reglas de validación que tiene el SAT para analizar que los XMLs o comprobantes sean considerados válidos. Estas reglas son las que determinan la codificación, si es un comprobante, la estructura, las fechas de emisión, los certificados, los sellos, las cadenas, toda la información que contiene el XML para que sea considerado válido dentro del ADD. Voy a entrar al apartado de cargar documentos recibidos, ¿sí? Habíamos comentado que una de las opciones para cargar los documentos era con seleccionar archivos, donde se abre un explorador de Windows, donde podremos seleccionar, perdón, voy a regresar, donde podremos seleccionar los archivos XML desde nuestro equipo. Si yo selecciono el XML y le doy abrir, posteriormente cargar, el sistema comienza a hacer la validación primeramente. Cabe resaltar que únicamente son recibidos en el ADD los XML que son considerados válidos. Si un XML no es válido, entonces no va a ingresar al ADD. Lo que nos muestra el sistema cuando cargamos un XML, siempre y cuando sea considerado válido, de acuerdo a los criterios o reglas de validación que se revisaron, podemos revisar ese resultado de la validación desde el botón detalle en el ADD, donde el sistema nos muestra para cada una de las reglas lo que se consideró y si fue válido o inválido. Le repito, si el XML tiene una regla como inválida, no va a ingresar al ADD. Y para este ejercicio nosotros desactivamos unas reglas o criterios de validación, pues porque son XML de prueba. Entonces, desactivamos unas reglas que dentro del ADD se nos muestran como advertencia o warning para identificar que esas reglas fueron desactivadas. Entonces, una opción era con la opción seleccionar archivos. Voy a abrir una carpeta donde tengo XMLs, le voy a dar clic derecho y me aparece el menú contextual para validar y cargar un XML, que era otra de las opciones que tenemos para realizar el cargado de XMLs. Y la tercera opción, que era seleccionando un grupo de XML, arrastrando y soltando al ADD al área cargar documentos. Esta opción era la última, que era el drag and drop. Yo tomé los XMLs, ya me dijo que estos son válidos y me dice que este es inválido. Y me dice que hay un error porque está duplicado. Si yo reviso la regla de validación, me dice lo que revisó y si es válido. Sin embargo, el sistema valida el no cargar comprobantes duplicados al ADD. Como este comprobante vemos que es el folio 3, me voy a visor de documentos, voy a rastrear todos los XMLs y yo veo que sí, que efectivamente ya existía ese comprobante, por eso entonces no permitió la carga de un comprobante duplicado. Voy a regresar a la presentación.
¿Sí? Entonces ya revisamos dentro del ADD las tres diferentes maneras que tenemos para realizar el cargado de XMLs, las reglas de validación y cómo revisar los documentos. El administrador de documentos digitales permite consultar el resultado de la validación, hacer una vista preliminar y consultar el expediente de cada XML que se cargó. Ahorita lo vamos a revisar. Podemos entrar al último registro de carga y dar clic derecho sobre los XML para validar el resultado de validación, donde el sistema nos va a decir lo que se validó y lo que no se validó para cada XML. Nuestra recomendación es que te asegures que dentro del ADD todas las reglas o criterios de validación se encuentren activados. Es muy importante que se verifiquen o que se validen todas las reglas para que podamos considerar como válidos esos XMLs. Asimismo, la opción preliminar lo que hace es mostrarnos una vista gráfica del XML que estamos cargando, es decir, un formato de representación amigable donde podamos analizar los principales datos del XML. Voy a regresar al administrador de documentos digitales y voy a dar clic derecho sobre uno de los XML para validar el resultado de la validación. Vamos a esperar a que el sistema nos muestre ese resultado. Y nos muestra como tal ese XML. Voy a dar doble clic también sobre alguno de los XML para ver el preliminar tal cual que les había comentado que era el formato amigable o la representación gráfica de un XML. Y también desde el ADD podemos ver el XML en su estructura normal. ¿Sí? Les voy a hacer la aclaración que los XML que estoy utilizando para esta sesión son XML de prueba, es decir, no fueron validados por un PAC, son XML solamente para fines didácticos, por eso es que están desactivadas algunas de las reglas o criterios de validación. Si yo regreso a revisar la configuración del ADD, los criterios de validación para comprobantes, las reglas que yo desactivé son las que hacen referencia a que los XML son de pruebas. Por eso es que las encuentro desactivadas. Sin embargo, la recomendación para ustedes es que siempre se aseguren que todos los XML que están cargando sean válidos y esto lo van a hacer teniendo activadas todas las reglas de validación. Entonces voy a regresar al visor de documentos, donde en este visor podemos hacer búsquedas de nuestros XMLs, ya sea por rango de fechas, por algún dato en específico, que son los datos que vemos en los encabezados, y adicionalmente el sistema nos va a mostrar las asociaciones que dichos XML tenga con alguno de nuestros sistemas, como puede ser contabilidad, bancos, comercial, etc. Adicionalmente, nosotros podremos agregar información sobre uno de los XML en el apartado de referencia y observaciones. Yo puedo agregar una referencia y guardarla para un XML o inclusive puedo capturarle observaciones. Y puedo realizar búsquedas obviamente también por estos datos de captura que acabo de realizar. ¿Sí? Referencia y observaciones. Entonces, esto es la validación y cargado de nuestros XML dentro del ADD. Una vez que tenemos XML dentro del ADD, ya podremos hacer asociaciones de esos XML contra la póliza y sus movimientos. Voy a regresar entonces a la presentación
para explicarles un poquito del control de IVA o la DIOT, o la generación del A29 en el sistema. A partir de los XML que se cargan, se puede generar la información relacionada con el control de IVA. Solo es necesario hacer una configuración previa del módulo de control de IVA en el sistema, dar de alta a los proveedores y capturar la póliza con el desglose de IVA para poder ejecutar los reportes de la DIOT o del A29. Para configurar el módulo de control de IVA en el sistema, debemos ingresar al menú Configuración, opción Redefinir empresa y seleccionar la pestaña IVA. Será necesario activar la opción Manejar causación de IVA y Manejar devolución de IVA, activando las tasas de IVA que queremos utilizar para este módulo. Una vez entonces que se cargó el XML al ADD, ya es posible realizar la asociación a los movimientos de la póliza para cumplir con la legislación de contabilidad electrónica. Una vez que capturamos el encabezado de la póliza y pasamos al área de movimientos, el sistema nos va a abrir el ADD. Una vez abierto el ADD, podemos localizar los XMLs que queremos asociar a la póliza. Cabe resaltar que podemos asociar un XML, dos o más o los que necesitemos para la captura de esa póliza. Vamos a realizar la asociación del XML a la póliza con la opción Asociar documento o con la tecla de función F9. Una vez que asociamos el XML a la póliza, va a ser necesario seleccionar los movimientos del CFDI para hacer la asociación al movimiento de la póliza. La contabilidad electrónica nos dice que la asociación de las pólizas debe hacerse a nivel movimiento. Muy bien, vamos a hacer entonces la prueba seleccionando en la captura de la póliza. Al seleccionar la cuenta, seleccionando el CFDI del movimiento, nos aparecerán los importes del XML. Esta va a ser la ventana de movimientos de la póliza que ahora veremos, donde del lado izquierdo nos aparece una representación visual del XML como un formato amigable o una representación gráfica del XML, donde vienen los movimientos, vienen los importes del XML, y viene su UUID, es decir, su valor del timbre fiscal. Al seleccionar el importe de cargo o abono, habíamos comentado que la tecla X nos mostraba los importes del XML para realizar la asociación de ese XML a los movimientos de la póliza. Una vez que capturamos los movimientos de la póliza, habiendo asociado el XML al nivel movimiento, estamos cumpliendo con la obligación de contabilidad electrónica para realizar esa asociación. Vamos a regresar al sistema. Voy a cerrar el ADD o minimizar. Y vamos a hacer la captura de una póliza donde estemos asociando a nivel movimiento y posteriormente vamos a activar el módulo de control de IVA en el sistema. Cuando entramos, después de capturar el encabezado de un movimiento y entramos del documento, y entramos al área de movimientos, el sistema nos va a abrir el ADD. Y dentro del ADD, cuando ya tenemos previamente cargados los XML, podemos seleccionar como tal un XML y dar clic derecho, asociar documento, o teniéndolo seleccionado en la barra de herramientas, seleccionar la opción asociar documento o con la tecla de función F9. Una vez que damos F9, el sistema nos muestra la ventana Asociar documento, donde nos especifica los datos de la asociación como tal. Le damos Guardar asociación, automáticamente se cierra el ADD y el sistema nos muestra el XML asociado a esa póliza, donde le damos doble clic para seleccionar el CFDI del movimiento. Del lado izquierdo entonces se muestra como tal
una representación gráfica del XML y del lado derecho la ventana que ya conocemos para la captura de los movimientos de la póliza. Voy a seleccionar una cuenta. Al pasar automáticamente al importe de cargo o abono, nos aparecen los importes del XML para seleccionarlos. Y automáticamente al seleccionarnos, el sistema nos toma ese importe para la captura del movimiento. Si queremos hacer una modificación, está permitido, no hay ningún problema. Podemos seleccionar el campo y hacer la modificación. Cada que generemos un nuevo movimiento, el sistema nos va a solicitar como tal la selección del XML. Y habíamos comentado además que una de las teclas rápidas para cambiar un importe de cargo o abono era Control T. Voy a presionar simultáneamente Control T y el sistema cambia automáticamente de cargo a abono o viceversa. ¿Sí? Control T. Cuando ya no necesito asociar más movimientos, puedo cerrar la ventana y también la de movimientos, y tenemos una póliza entonces que ya se encuentra asociada a un XML a nivel movimiento. Voy a realizar entonces la configuración del módulo de control de IVA en el sistema. Habíamos comentado que esto lo hacemos desde el menú configuración, opción redefinir empresa, pestaña IVA. Voy a activar manejar causación al crear y modificar pólizas y voy a activar el IVA causado al 16%. Y adicionalmente voy a manejar la devolución y control de IVA al crear y modificar pólizas. Cabe resaltar que no activé la opción IVA acreditable, ya que el módulo de devolución o control de IVA vino a sustituir lo que era IVA acreditable, realmente es lo mismo. Es por eso que al activar manejar devolución de IVA, automáticamente se desactiva la configuración de IVA acreditable, ya que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces voy a grabar la redefinición. Con esto el módulo control de IVA se activa en mi sistema. Sin embargo, voy a generar todo el control de IVA a partir de la captura de una póliza con un XML asociado. Voy a entrar nuevamente al módulo de pólizas y voy a hacer el pago del XML. Se abre el ADD para que seleccionemos el XML que vamos a asociar, y cabe resaltar que alguno que ya utilizamos ya nos dice el sistema con qué sistema hicimos el uso de ese XML. Voy a seleccionar uno, o inclusive puedo seleccionar y asociar varios. Ahorita hacemos el ejercicio. Para este ejemplo voy a seleccionar un XML y le digo asociar documento. Guardo la asociación. Selecciono el XML. Voy a seleccionar el importe del XML. Voy a seleccionar el IVA. Voy a seleccionar el proveedor. Y otra vez el proveedor. Entonces tengo mi póliza. Voy a cerrar los movimientos, donde tengo los gastos, el IVA y el flujo de efectivo. Es muy importante que al momento de querer generar el control de IVA, estemos involucrando una cuenta de flujo de efectivo. Una vez que activamos el módulo de control de IVA desde el sistema y tenemos la captura de la póliza con un movimiento de abono a nuestra cuenta de flujo de efectivo, al momento de guardar la póliza, el sistema empieza a registrar el IVA a partir de los FDIs asociados a la póliza. Es decir,
en base a la información contenida en el XML, el sistema da de alta al proveedor, realiza la asociación del control de IVA a la póliza en base a los importes registrados en el XML y en base a las tasas de IVA contenidas en el XML. El sistema nos muestra un resultado del proceso y nos dice cuántas pólizas se encontró, cuántos FDIs están asociados a esa póliza, ya que puede ser uno o más, cuántos proveedores registró, que esto lo registra en base a los XML. Yo puedo a lo mejor realizar simultáneamente el pago de 3 XMLs, pero son de un mismo proveedor. Entonces, obviamente, el sistema es inteligente para solamente dar de alta al proveedor una sola vez. Si voy a hacer el pago de 3 proveedores diferentes, bueno, da de alta a los 3 proveedores diferentes sin ningún problema. Nos dice cuántos registros de IVA para DIOT se registró y cuántos se encontró con error. Lo mismo nos lo refleja en la bitácora. Es exactamente esto mismo. La voy a cerrar. Voy a cerrar el proceso. Y nos abre automáticamente la ventana de asociar movimientos con proveedores en base a lo desglosado con el importe del flujo de efectivo. Si checamos los importes, pues son exactamente los correspondientes porque los toma del XML, tal cual. Y automáticamente nos dio de alta al proveedor con el desglose de la tasa de IVA. Voy a aceptar la ventana. Y voy a cerrar la póliza. Dentro del módulo control de IVA existe la opción padrón de proveedores, que es el catálogo de proveedores. Automáticamente el sistema nos dio de alta el proveedor con sus datos, ¿sí?, que son nombre y RFC, y la tasa de IVA utilizada en el XML. Esto lo hizo de forma automática en base al XML asociado a los movimientos de la póliza. Voy a realizar otra captura de póliza, pero ahora asociando más de un XML. Después de capturar el encabezado de la póliza, el sistema nos abre el ADD para que seleccionemos uno, dos o más XML que necesitemos. Teniendo presionada la tecla Control y dando un clic sobre los registros que yo necesito, puedo seleccionar más de un XML. Inclusive puede ser salteado, no hay ningún problema, no es necesario que estén continuos. Para este caso voy a tomar los últimos 2 XML que me hace falta asociar. Voy a seleccionar la opción Asociar documento. En este momento me aparecen los 2 XML de los cuales voy a hacer asociación. En esta misma ventana puedo seleccionar 1 o 2 XMLs. Y si se fijan, el sistema me hace la suma automática de los XML porque me dice que son varios XML y varios UUID. Voy a seleccionar la cuenta. Voy a seleccionar el IVA. Y la tecla habíamos dicho que la tecla X nos mostraba los importes del XML. Ahí la estoy presionando. Y voy a seleccionar el banco. Voy a seleccionar otra vez el gasto. Y tengo mi póliza asociada a 2 o más XMLs sin ningún problema, ¿sale? Para este ejercicio cargamos 4 y ahí hicimos las asociaciones de todos o los pagos, pero ustedes van a ir cargando los XML conforme los vayan necesitando y esto los pueden asociar 2 o más sin ningún problema a cada una de sus pólizas. ¿Qué va a pasar entonces si modificamos el encabezado de una póliza? Como se pudieron dar cuenta, cuando nosotros seleccionamos el XML, hace la asociación guardando datos de la llave o identificador de la póliza. Les había comentado que la llave o identificador de la póliza era su fecha, tipo y número de póliza.
Bueno, esa asociación la realiza guardando esos datos en la asociación, por lo que al modificar el encabezado de una póliza, esa asociación se va a perder. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Si tenemos una póliza capturada ya asociada y modificamos un dato de la póliza o de su encabezado, automáticamente se va a perder la asociación de la póliza. Vamos a hacer el ejercicio. Específicamente con esta póliza que era la 3 de diario. Voy a guardar para que me haga el control de IVA. Lo hace igual. ¿Sí? En este caso registramos 2 proveedores. Vamos a esperar a que haga el registro del control de IVA. Y si se fijan, es el mismo proveedor que estamos utilizando, porque los XML todos son del mismo proveedor, pero sí hace el desglose de los 2 XMLs, totalizando los importes. ¿Sale? Voy a volver a desplegar la póliza. Y si yo modifico, bueno, vamos a usar, les parece, la que tenga solamente asociado. Bueno, está bien esta. Si yo le modifico, por ejemplo, un dato al encabezado, el sistema me dice, intenta cambiar el número de póliza, le doy continuar. Y me dice, la póliza tiene CFDIs asociados. Si modifica el ejercicio, periodo, tipo o número de póliza, se va a hacer la desasociación de los XMLs o CFDIs. Si le decimos que sí, automáticamente ya no está asociado esos XML a la póliza. Voy a abrir el administrador de documentos digitales. Y vamos a revisar esos XMLs. Vamos a esperar a que refresque el sistema la información. Y aquí me dice que estos 2 XMLs que ya habíamos asociado, bueno, ya los desasoció al modificar el encabezado de una póliza. Voy a regresar a la presentación y vamos a entrar al tema de contabilidad electrónica. Habíamos visto que durante la captura de las cuentas en la pestaña Fiscales íbamos a poder hacer la asignación del código agrupador del SAT. Exactamente esto lo hacemos desde el catálogo de cuentas y les había comentado que el sistema muestra únicamente los agrupadores del SAT de acuerdo a la naturaleza y tipo de cuenta. Todas las cuentas de mayor y afectables que integran el catálogo de cuentas deben tener asignado un agrupador del SAT, incluyendo las cuentas activas o inactivas, así como las cuentas de orden. Solamente se van a excluir las cuentas de título y subtítulo, así como cuentas estadísticas y cuentas de control, ya que estas no integran al XML. Cabe resaltar que la cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre, y el agrupador del SAT debe corresponder con la naturaleza o con el tipo o nivel de la cuenta, esto para evitar inconsistencias en la información. Automáticamente, Compact Contabilidad solamente te mostrará los dígitos agrupadores del SAT que correspondan precisamente con esa naturaleza o tipo de cuenta, por lo que nosotros automáticamente estamos evitando que se genere esa inconsistencia en la información, es decir, no la vamos a permitir. De acuerdo a la implementación de contabilidad electrónica en el sistema de Compact Contabilidad, se realizaron unas modificaciones a nuestros reportes para poder revisar la información de los agrupadores del SAT. Esta primera modificación está en el reporte de catálogo de cuentas, donde agregamos la columna agrupador del SAT para poder revisar aquellas cuentas que ya tienen asignado un agrupador y aquellas cuentas que todavía no tienen asignado un agrupador. Ya habíamos visto en la lámina anterior que todas las cuentas deben tener asignado un agrupador del SAT, inclusive estén activas o inactivas, todas nuestras cuentas. Entonces, el reporte de catálogo de cuentas nos va a servir para revisar esta asignación de dígitos en nuestro sistema. Otro módulo para revisar la asignación de dígitos es el del listado de cuentas. En el menú catálogo tenemos la opción listado de cuentas, donde podemos revisar la información de nuestro catálogo y también se incluye la columna agrupador SAT.
esta columna nos va a dar el nombre del agrupador del SAT para cada una de las cuentas en el catálogo que lo tengan asignado. Si me regreso de lámina y revisamos el reporte, podrán revisar que el agrupador del SAT que se muestra en el catálogo de cuentas es el número de agrupador, y el agrupador SAT que se encuentra en el listado de cuentas es el agrupador por nombre. Esta es una de las diferencias que tenemos entonces entre el reporte y el listado de cuentas. Vamos a hacer como tal un ejercicio de asignación de dígitos a nuestro catálogo para hacerlo de forma individual y de forma masiva. Ya habíamos hecho, de hecho, una asignación de dígitos a nuestro catálogo a las cuentas que creamos de forma manual. Por ejemplo, las de bancos. ¿Sí? Nosotros creamos estas cuentas automáticamente y les asignamos el dígito agrupador del SAT. ¿Sí? En la pestaña 2, fiscales. Voy a dar de alta, por ejemplo, algunos clientes. Voy a dar de alta varios. Ok. Cuando doy de alta una subcuenta, por default no se asigna este agrupador del SAT. Si yo reviso la asignación de la cuenta de mayor de clientes, bueno, esta sí tiene un agrupador. ¿Qué pasa entonces o cómo puedo hacer una asignación masiva de clientes? Bueno, en la pestaña fiscales, seleccionando la cuenta acumuladora o la cuenta de mayor, yo puedo asignar nuevamente el código agrupador a esa cuenta de mayor y guardar la información. El sistema me manda una advertencia que dice, al cambiar el código agrupador del SAT de la cuenta, se modificará el código agrupador del SAT de sus subcuentas. Si le doy continuar, el sistema automáticamente, en base a la asignación del código agrupador SAT de las cuentas de mayor, me especifica el código agrupador SAT, pero para las subcuentas de esa cuenta de mayor. Y esto lo hizo de forma automática para todas las subcuentas. ¿Sí? Lo hace de forma automática. Esto quiere decir entonces que si asignamos el código agrupador SAT a la cuenta de mayor, automáticamente el sistema va a hacer la asignación del código a las subcuentas. Vamos a revisar entonces en el menú reportes, reportes de catálogo, catálogo de cuentas. Nuestro catálogo de cuentas con asignaciones del agrupador SAT. Voy a ejecutar el reporte. Cabe resaltar que todos nuestros reportes en el sistema se ejecutan con la tecla de función F10. Le doy continuar y vamos a esperar la ejecución del reporte. El sistema entonces nos muestra en el visor de reportes todo nuestro catálogo de cuentas y la asignación que tiene cada una de nuestras cuentas. Y aquellas cuentas que no la tienen, bueno, también lo vamos a ver visualizado. Voy a cerrar el reporte de catálogo de cuentas y voy a abrir en el menú catálogo, listado de cuentas, el listado de cuentas, donde se agrega la columna agrupador del SAT, donde podemos revisar el nombre del agrupador del SAT asignado a cada una de nuestras cuentas. Obviamente entonces, este listado nos servirá para detectar aquellas cuentas de las cuales aún no hemos hecho la asignación de nuestro código agrupador del SAT. Voy a regresar a la presentación para seguir como tal con la emisión del XML. Esto para ver todo el tema de contabilidad electrónica. Se agregó en el menú cierre, opción contabilidad electrónica, una opción para poder generar la emisión de los XML que está solicitando el SAT. Y estos XML tienen que seguir
la documentación generada en el anexo 24 publicado por el SAT. Este anexo 24 nos dicta todas las reglas con las que se debe de formar el XML, así como que también incluía la lista de los códigos agrupadores del SAT. Entonces, en el sistema, la empresa va a tener en el menú cierre contabilidad electrónica la opción para poder generar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas contables que está solicitando el SAT. La opción de las pólizas, que es otra información que se está generando con los XMLs de acuerdo a la información requerida por el SAT, aún no la estamos agregando en el sistema, ya que esta información va a ser requerida hasta el 2015. ¿Sí? El SAT nos va a solicitar las balanzas de julio del 2014 a diciembre del 2014 en enero del 2015. Es decir, que cuando se llegue a enero del 2015, el SAT nos va a solicitar las balanzas de julio a diciembre del 2014. Los archivos que se generan con esta emisión de los XML se guardan en el directorio de archivos de salida de la empresa. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era el mismo archivo de salida que la ruta de los respaldos? Muy bien, pues estos XML tienen un nombre en específico en su generación, que son el RFC de la empresa, el ejercicio del cual estamos generando la balanza y el número de periodo o mes de la cual estamos generando esa información. Adicionalmente, Compaq Contabilidad le concatena las letras CT cuando se trata del XML del catálogo de cuentas y le concatena BN cuando se trata del XML de la balanza de comprobación. La nomenclatura de nombre entre el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación realmente es la misma, es RFC de la empresa, año y mes a presentar, concatenando las letras CT si se trata del catálogo de cuentas y BN si se trata de la balanza de comprobación. Los XML se generan entonces por periodo en el directorio de archivos de salida de la empresa y tienen el nombre del RFC, año, mes y CT si se trata de balanza de comprobación o BN si se trata de, CT si se trata de catálogo de cuentas y BN si se trata de balanza de comprobación. Uno de los errores comunes que se pueden presentar con la generación de los XMLs es que alguna de nuestras cuentas en el catálogo no tenga asignado un código agrupador del SAT o que no se pueda emitir la balanza de comprobación porque existan movimientos a la cuenta de cuadre. Vamos a reproducir estos errores para que vean ustedes cómo hacer la corrección durante la emisión de los XML. Voy a regresar al sistema. Y voy a dar de alta una nueva cuenta. A la cual no le voy a asignar código agrupador SAT. ¿Ok? Habíamos comentado entonces que en el menú cierre, contabilidad electrónica, se agregó la opción para generar los XML que el SAT nos está solicitando. Bueno, el sistema automáticamente nos pone el RFC de la empresa, el año y el mes del cual va a presentar la información. Cabe resaltar que una vez que generamos la balanza de comprobación, si la generación fue correcta, el sistema nos va a hacer un cierre automático del periodo. Vamos a generar primeramente o solamente el catálogo de cuentas contables. Y le vamos a decir procesar. Si el sistema detecta un error, la bitácora del proceso nos va a marcar como tal este error y no va a generar nada. Si se fijan en archivos generados aparece vacío. Sin embargo nos presenta el RFC, el ejercicio y el mes. Vamos a ver bitácora para ver cuál fue el resultado del proceso.
Y el sistema nos dice, lo voy a maximizar un poco para que se vea mejor. Ok, parece que ahí está legible. El sistema nos dice, la emisión del XML de cuentas contables no fue satisfactoria. Revisar detalle de errores. Y si revisamos los detalles nos dice, la cuenta, específicamente 200.0001, proveedor 1, es decir, nos da el número y nombre de la cuenta, no tiene asignado un agrupador SAT. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si el sistema detecta alguna cuenta que no tiene asignado un agrupador, bueno, pues automáticamente no va a poder generar la emisión de ese XML. Voy a cerrar. Y voy a revisar entonces con el listado de cuentas cuáles son aquellas cuentas que no tienen asignado un dígito. El sistema de hecho automáticamente me dijo que era una cuenta 200.0001. Si yo la reviso, efectivamente, no tiene asignado un agrupador del SAT. La ventaja que tiene el listado de cuentas es que desde el listado podemos hacer la edición de ese registro localizado. Simplemente con doble clic se abre el sistema con el módulo seleccionado. Si seleccionamos fiscales para esa cuenta, ya podemos entonces hacer la asignación del dígito sin ningún problema. Si vuelvo a consultar la cuenta, entonces ya me visualiza el dígito asignado. Voy a volver a hacer la emisión del catálogo de cuentas desde el menú cierre contabilidad electrónica. Le doy procesar y entonces ya me dice proceso terminado con éxito, donde me da el RFC, el archivo generado. Si se fijan, le concatenó entonces al RFC el ejercicio y mes y las letras CT que dijimos que era para el catálogo de cuentas, y ya me generó el archivo. Voy a entrar al directorio de la empresa y aquí ya tengo entonces el XML generado del catálogo de cuentas. La información que incluye el XML son para cada una de las cuentas, su naturaleza, nivel, descripción o nombre, su número de cuenta y su código agrupador del SAT, además que nos dice de qué subcuenta depende. Esto para cada XML. Voy a regresar al sistema y habíamos dicho que era muy importante también entonces que validáramos que no se podía emitir la balanza de comprobación si existían movimientos a la cuenta de cuadre. El sistema permite realizar captura de pólizas. Voy a hacer un ejemplo. Ejemplo, cuenta de cuadre. Como es un ejemplo, voy a simplemente a cerrar el ADD, no voy a seleccionar ningún XML. Vamos a esperar a que termine de cargarlo. Y no voy a seleccionar XML. Y voy a generar un solo movimiento a la póliza. Si ustedes se fijan, mi póliza realmente está descuadrada. Bueno, ¿qué pasa cuando no tengo a lo mejor a la mano la cuenta contra cuál voy a cuadrar esa póliza? O en ese momento no tengo la información completa para el registro. Bueno, CompaKey Contabilidad permite generar un movimiento a la cuenta de cuadre, simplemente una cuenta puente. Sin embargo, voy a volver a consultar la póliza. Esta cuenta de cuadre está generando una inconsistencia en nuestra información, porque contablemente nuestros saldos no están cuadrados, es decir, no estamos cumpliendo la ley de la partida doble, la que a todo cargo corresponde un abono. Compact no permite generar una póliza sin cuadrar. Cuando tenemos este movimiento, el sistema nos sugiere la cuenta de cuadre, pues para no tener la información descuadrada. Sin embargo, tal cual, la información es incorrecta.
Tenemos en el sistema tres opciones diferentes para poder validar los movimientos a la cuenta de cuadre. ¿Sí? Específicamente en esta póliza, si se diera el caso de que no supiéramos qué póliza es, bueno, es importante detectar la póliza que tiene el problema. Voy a primeramente generar en el menú cierre contabilidad electrónica la balanza de comprobación, obviamente con el antecedente de tener un movimiento a la cuenta de cuadre. Voy a decir procesar y el sistema me dice proceso terminado, no es posible continuar con el proceso, se encontraron errores en algunas cuentas. Voy a revisar la bitácora y me dice la emisión del XML de la balanza de comprobación no fue satisfactoria. Y en el detalle de errores me dice no es posible emitir la balanza de comprobación. Bueno, lo voy a mandar a Excel la bitácora para visualizar el error completo. Y me dice, no es posible emitir la balanza de comprobación ya que existen movimientos a la cuenta de cuadre. Si se fijan, el sistema no permite la emisión de un XML cuando la información en la empresa está descuadrada. Es decir, estamos generando inconsistencias en la información. ¿Cómo podemos saber entonces cuántas o cuáles pólizas son las que tienen capturados movimientos a la cuenta de cuadre? Bueno, pues existen tres maneras en el sistema de revisar esta información. La primera es seleccionando el icono estado del negocio desde la barra de herramientas del sistema. ¿Sí? Al entrar al estado del negocio es una vista rápida de la información actual de nuestra empresa, del periodo y del ejercicio. Adicionalmente, si el sistema detecta que existen movimientos a la cuenta de cuadre, nos lo va a marcar como tal en la barra de información de esta ventana, donde nos dice la cuenta de cuadre tiene movimientos. Desde esta misma opción existe un botón que dice ver movimientos cuadre. Desde este botón se ejecuta el reporte de movimientos auxiliares del catálogo con la opción de cuenta de cuadre. Voy a dar clic al botón para que se realice la ejecución. El sistema automáticamente ejecuta el reporte que se llama movimientos auxiliares del catálogo, donde nos va a reflejar la información de aquellas pólizas en las que se capturó un movimiento a la cuenta de cuadre. Si revisamos la información, pues nos dice cuenta de cuadre, _cuadre, así se llama esa cuenta de control. Nos dice la fecha, el tipo y el número de la póliza que tiene la información de la cuenta de cuadre. ¿Sí? Con esto ya pudiéramos identificar la póliza. Ya sabemos que es la de ingresos número 1 del 1 de septiembre. Voy a cerrar el reporte. Esta es una manera entonces de revisar los movimientos a la cuenta de cuadre, desde el icono estado del negocio en la barra de herramientas. Voy a cerrar el estado del negocio y voy a ingresar al menú reportes, reportes auxiliares, a la opción movimientos auxiliares del catálogo. Esta es la ejecución directa del mismo reporte que nos ejecuta el estado del negocio. ¿Sí? Sin embargo, si lo hacemos de forma manual con este reporte, tendremos que seleccionar en el filtro, esta es la ventana del filtro del reporte, en el filtro tenemos que seleccionar en tipo de cuenta la opción cuenta de cuadre. Si se fijan, automáticamente al seleccionar esta opción, el sistema nos desactiva los filtros para el rango de fechas de la información. Esto quiere decir que el sistema va a realizar movimientos de búsqueda a la cuenta de cuadre en toda la base de datos, independientemente de que manejemos periodos abiertos y que hayamos hecho captura de cualquier periodo en el ejercicio. El sistema va a realizar la búsqueda de los movimientos a la cuenta de cuadre en toda la información que tenga la base de datos, independientemente, le repito, de donde hayamos hecho la captura.
Voy a decir ejecutar reporte o F10, les había comentado, para la ejecución de cualquier reporte en el sistema. Y esperamos a que se ejecute el reporte. Lo que hace el sistema entonces es mostrarnos el mismo reporte que el estado del negocio, localizándonos la póliza o las pólizas en las que detectó movimientos a la cuenta de cuadre. Habíamos dicho entonces que con la llave de la póliza, que era fecha, 1 de septiembre del 2014, tipo, ingresos y número 1, es la llave de la póliza que tiene movimientos a la cuenta de cuadre. Entonces, ya vimos que una opción para revisar los movimientos a la cuenta de cuadre es con el icono estado del negocio. 2, con la opción del reporte movimientos auxiliares del catálogo, eligiendo en el filtro del reporte, en tipo de cuenta, la opción cuenta de cuadre. Y 3, que es en el menú pólizas, listado de pólizas. Así como teníamos un listado para el catálogo de cuentas, también tenemos un listado para las pólizas. Lo que vamos a hacer es una configuración de este listado. Le vamos a decir personalizar listado. Vamos a seleccionar el listado o bien podemos generar un nuevo listado que se llame cuenta de cuadre. Y hay un campo disponible o columna que se llama con Moptos cuenta cuadre. Al agregar este campo al listado o pasarlo del lado derecho, lo podemos guardar, cerrar, el sistema refresca la información en pantalla y el sistema también nos identifica las pólizas en las que tiene movimientos a la cuenta de cuadre con la opción sí. Si tuviera muchas pólizas, yo puedo configurar el listado para que solamente me muestre aquellas pólizas que sí tienen movimientos a la cuenta de cuadre. La diferencia entre el reporte y el listado es que desde el listado puedo editar la información para corregir los movimientos a la cuenta de cuadre. Es decir, si doy doble clic sobre el registro del listado, se visualiza la póliza en la que puedo modificar el movimiento registrado a la cuenta de cuadre. ¿Cómo lo registro? Simplemente doy doble clic sobre el movimiento o Enter para que se abra la ventana Movimientos de póliza y puedo cuadrar la información. Si yo vuelvo a configurar el listado, ya todos me dicen que no detectan movimientos a la cuenta de cuadre. Voy a cerrar el listado y voy a volver a entrar al módulo de cierre, contabilidad electrónica, y voy a generar entonces, si se fijan, puedo hacerlo inclusive de ambos, voy a generar ambos, tanto balanza de comprobación como catálogo de cuentas. Y le diré procesar. Si alguna vez ya se había detectado la ejecución para ese mismo periodo de un XML, el sistema nos manda una confirmación indicando que volverá a emitir nuevamente los documentos. Si le damos continuar que sí, bueno, hace la generación. Y ya nos dice, proceso terminado con éxito. Quiere decir que ya no encontró ningún problema y nos generó archivos generados, si se fijan son 2, el RFC de la empresa, el ejercicio y el periodo, CT, que se refiere al catálogo de cuentas, y BN, que se refiere a la balanza de comprobación. Y nos dice ejercicio 2014, mes septiembre, y nos dice también que se cerró el periodo de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? El sistema automáticamente nos cambió de periodo haciendo un cierre del periodo del cual ya emitimos la balanza de comprobación. Voy a revisar los archivos en el directorio de archivos de salida de la empresa y ya tengo aquí entonces el catálogo y la balanza de comprobación. La balanza entonces es para detectar los saldos iniciales y finales, cargos y abonos de cada una de nuestras cuentas en el catálogo. Ya cerrar el XML y voy a regresar al sistema. Ya vimos entonces la generación de los XMLs
tanto de la balanza de comprobación como del catálogo de cuentas. Y si se fijan, si vuelvo a entrar al menú cierre contabilidad electrónica, automáticamente el sistema me cambió de mes. ¿Por qué? Porque hizo el cierre de ese periodo. Voy a regresar y voy a entrar al módulo control de IVA para generar la declaración informativa de operaciones con terceros. Habíamos dicho que durante la captura de pólizas, a partir de la generación del proveedor en base al XML, podíamos generar el A29. Bueno, entonces en el menú control de IVA se encuentra la opción declaración informativa de operaciones con terceros. Voy a entrar al módulo. Lo que hace el sistema es decirnos en la ventana la generación del archivo y su visualización en Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema nos va a generar previamente un archivo de Excel con la información del control de IVA. Y yo puedo seleccionar el rango de periodos del cual quiero presentar la información. Y el rango inclusive de proveedores. Voy a dar procesar. El sistema automáticamente me dice que se genera el archivo que se va a entregar al SAT en la ruta de archivos de salida de la empresa. Y adicionalmente me genera la información de mis proveedores en Excel. El TXT es el archivo que vamos a presentar ante el SAT y el archivo de Excel es el que contiene la información de los XMLs. ¿Sí? Obviamente con los desgloses a las diferentes tasas de IVA que tenga ese proveedor. Para este ejercicio solamente generamos un proveedor, por eso es que solamente hay registro para un solo proveedor en el control de IVA. Y el sistema automáticamente entonces nos dice dónde va a generar y guardar el TXT que se va a entregar al SAT. Lo genera con el nombre de proveedores y con la fecha en la cual se está generando ese TXT. Automáticamente se genera ese archivo para ser cargado al SAT y presentado. Hasta este punto entonces hemos revisado la creación de la empresa, la captura de cuentas, la asignación de dígitos agrupadores del SAT a nuestras cuentas, la captura de pólizas, la asociación de XML a pólizas y a sus movimientos y la verificación de asignación de dígitos faltantes o pólizas que tengan movimientos a la cuenta de cuadre. Bueno, inclusive ya vimos control de IVA y la generación de la contabilidad electrónica. Nos estaría faltando por revisar todo lo que tiene que ver con reportes, con cierre y con respaldado y restaurado. Me voy a regresar al temario para que lo revisemos de nuevo. Nos falta revisar entonces reportes de estado financiero, proceso de cierres y respaldar y restaurar empresa. Estos temas son los que estaremos revisando en la siguiente sesión. De mi parte es todo. La siguiente sesión ya está agendada. Les pido por favor también que estén al pendiente para revisar la segunda parte de nuestra sesión. Este material estará disponible en nuestra página CompaKey en el menú Capacitación, Tutoriales y Cursos Grabados. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día. Hasta luego.